Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase. Hoy es 11 de enero del 2022. Estamos en la semana 8 y no olviden por favor realizar la encuesta es la evaluación docente en su módulo de sistemas escolares. Por favor, es bien importante que terminen esa evaluación esta semana. Vamos a Profesor, comenzar, sí, ¿esta evaluación solamente es de un profesor? no, es de cada, tengo entendido que es de cada eje. Pues es que yo entré desde el módulo de información escolar Ujú. y me aparece ahí precisamente encuesta, pero solo me aparecía su nombre de usted. Sí, profe, nada más aparece usted, no aparecen las otras profesoras. Ah, bueno, pues solamente evalúenme a mí entonces, porque si no está dividido por ejes, tendría que, seguramente esa evaluación va a ir este, a mi registro. Si está mi nombre, debe de ir a mi registro. Entonces, no sabía yo tenía entendido que estaba separado por ejes, pero si aparece mi nombre, pues evalúenme a mí nada más. Sí. Sí, porque después de forma automática esa evaluación se va hacia mi registro, o sea, aparece en, en mi perfil. Más adelante, ya cuando se termina el trimestre, se hace la actualización y aparece toda esa información en mi perfil de docente. Y, Ten- y, y no decía específicamente cuál era el nombre del eje, nada más hay una pregunta. Sí, decía cursos complementarios, su nombre y creo que su folio como docente. Ujú. Pero no decía específicamente el nombre del eje, o sea, no está separado no decía álgebra o geometría. No, No, decía cursos complementarios. ok. Igual Bueno, iba a preguntar si tenemos que subir alguna evidencia de la encuesta o algo así. no, 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 no. No solo lo recuerdo porque es importante, pero no tienen que subir ninguna evidencia. Muy bien. Pues vamos ahora a hacer algunos ejercicios sobre dominio. Son 6 ejercicios y estas son funciones con las que vamos a comenzar a entender este concepto y cómo lo aplicamos para los distintos casos. Aquí es una X. Y recordemos que, bueno, específicamente para funciones de las que estamos trabajando, cuyo nombre largo es funciones reales de variable real. Funciones reales porque nos da como resultado un número real, de variable real porque el número o el elemento que se coloca dentro de la función es también un número real. Voy a recordar aquí brevemente el diagrama de una función. Entonces, tenemos el conjunto A y el conjunto B. Los elementos de A, que son parte del dominio, son enviados a través de la función, digamos, f, son enviados a algún elemento en el conjunto B. A este primer elemento, pues le voy a llamar X y a este segundo elemento le voy a llamar f de X. En nuestro caso particular estamos hablando de números X que están dentro de los números reales y números f de X que también están aquí dentro de R. ¿Okay? Por eso son funciones reales porque dan como resultado un número real de variable real. Pero bueno, vamos a llamarlas simplemente funciones. Ya entendemos que estamos trabajando con este tipo de funciones. Entonces, los elementos que forman parte del dominio de una función de este tipo son aquellos que al evaluar la función me dan como resultado un número real. Así es que veamos qué tipo de números reales es posible evaluar en esa regla de correspondencia que tenemos aquí. Ya es una expresión matemática, solamente pues siguiendo esta misma idea. Entonces, ¿qué números reales X, de qué números reales X se puede obtener su cuadrado? Y el resultado es un número real.
¿De qué números reales X se puede obtener su cuadrado de tal forma que el resultado sea también un número real? 1, Ok. el 1, el 2. Se Ujú. puede hacer tanto con positivos como con negativos. Ajá. De todos esos se puede obtener también su cuadrado, ¿verdad? Por ejemplo, el cuadrado de -1 Es 1. es Uno. 1. El cuadrado de 0 es 0. Entonces, ¿hay algún número real del cual no se pueda obtener, o del cual su cuadrado sea un número de diferente especie, que no sea un número real? 0, No. Pero el Pi. 0, su cuadrado es también 0, entonces también es un número real ese resultado. Sí ¿Y estaría, aplicaría? sí estaría dentro de nuestro dominio. ¿Hay alguno que al elevarlo al cuadrado nos dé un número que no sea real? El pi. Sí, pi es un número real y su cuadrado también es un número real. Ujú. Es irracional, pero sigue siendo real. Ya recordemos la clasificación. Ajá, Eric por acá dice en el chat, X puede ser todos los números reales. Sí, cualquier número real, al elevarlo al cuadrado, nos da, Juan Manuel dice, ¿podrían ser todos los reales? Sí, al elevarlo al cuadrado nos da un número real. Puede ser positivo o negativo, el X, ¿no? Ya los cuadrados siempre serán positivos o cero, pero, o puede ser irracional, pero siempre será un número real. Así que no hay ninguna restricción sobre los valores de X que podemos colocar dentro de la función H. Y el dominio, que voy a representarlo con la letra D y un subíndice que lleve el nombre de la función, el dominio de H, de la función H, corresponde al conjunto de todos los números reales. Todos los números reales se pueden colocar aquí, evaluar en el cuadrado y nos dará como resultado otro número real. A ver, vayamos a la segunda función. La función se llama f de x, y la forma es 1 sobre x. Esa es la asignación. Por ejemplo, al número 1 lo envío a 1 sobre 1. Eso es 1. Al número 2, ¿a dónde lo enviaría? Bajo esta regla. 1 sobre 2 sería No, un medio. un medio. Ajá. Por ejemplo, al 1 lo envío al 1. Al 2 lo enviamos a un medio y así. Estas son las asignaciones, ¿verdad? Y bueno, eso va a ocurrir para todos los elementos que formen parte del dominio, ¿ok? Que es el conjunto A, que voy a tener el conjunto B. Bueno, por acá en el chat nos dice todos los reales excepto el 1, pero Alexis, acá ya está el 1 y sí tiene una Sería, asignación. ¿no? ¿Sería cuál? El 0. Sería el... El 0 no puede ser parte de la función. Ajá, ¿por qué? Porque no puedes tener 1 sobre 0. Ok, Sería no como sé. una indeterminación. Así es, también por acá lo dice Eric, Francisco y Lenin. Ajá. Entonces todos los reales excepto el 0, excluyendo el 0. Nos dice Francisco excepto el 0 y Lenin dice 0. Okay. Sí, el 0 es el único número en el conjunto de los reales que no puede tener, no puede evaluarse, ¿verdad? No puede tener esa imagen porque la expresión 1 sobre 0 pues no está definida. Así que el dominio de esta función f la podemos representar de distintas formas. Por ejemplo, si quiero decir todos los reales, excepto un número o algunos números que pueda colocar en una lista, lo puedo representar así.
todos los reales menos, y entre llaves la lista de números que voy a excluir. Por ejemplo, en este caso solamente el 0. También se puede representar en términos de la unión de dos intervalos, de menos infinito hasta 0 abierto, unión desde 0 hasta infinito. ¿Okay? Otra forma de representarlo, todos los X que pertenecen a los números reales, tales que X es diferente de 0. ¿Okay? Hay distintas formas de representar ese conjunto dominio. ¿Okay? Muy bien. Pues veamos ahora a la función g de x. Es una raíz cuadrada. ¿Qué ocurre con las raíces cuadradas? Que son puros números positivos. Solamente números positivos o 0, en este caso también, acepta, ¿verdad? Dentro de la raíz cuadrada. Entonces, lo que debemos de establecer es que todo el argumento de la raíz cuadrada, que es x menos 1, debe de ser una cantidad mayor o igual a 0. ¿Okay? Esa es la condición para los valores de x. Bueno, aquí ya Alexis dio la solución al intervalo. Nos dice x debe ser mayor o igual a 1, de infinito positivo a 1. Bueno, aquí nada más una cuestión ahí de Alexis, el intervalo es justamente al revés, ¿no? Lo vamos a resolver acá para cotejar. El índice de 1 a más infinito, y Lenin, acuérdate que en los infinitos siempre se escriben abiertos. Bien, esta es en principio la desigualdad que se propone. Vamos a resolverla. Recordemos que de las propiedades podemos sumar la misma cantidad en ambos lados. Voy a sumar la unidad. Entonces, si sumo 1, la desigualdad se conserva. Y esto nos da 1 menos 1 es 0. 0 más 1 es 1. Entonces, x es mayor o igual a 1. De aquí lo interpretamos a puede ser a una gráfica. Recuerden cuando teníamos estas gráficas de las desigualdades. Puedo hacerla o no, o puedo irme directamente al intervalo, pero yo la voy a hacer. Entonces, aquí está el número 1. Y ahora, los números que son mayores o iguales a 1, pues están aquí a partir de 1 y hacia la derecha. En este caso está incluido el 1, así que coloco este punto como un poquito más ahí exagerado para que se note que está incluido. Esa es la gráfica. Y el intervalo es de 1, pero aquí es cerrado, porque está incluido el 1, y hasta infinito. Entonces nada más recordemos que es infinito positivo, siempre va hacia siempre debe de ir en el extremo derecho del intervalo. Bien, pues ahora con esto tenemos ya el dominio de la función g, que es el intervalo cerrado en 1 y hasta infinito. Bien, pues ahora yo les voy a pedir que ustedes trabajen los siguientes 3 ejercicios y que me digan cuál es el dominio de esas funciones o al menos qué valores deberíamos de excluir del dominio. ¿Okay? Bien. Bien, estamos de regreso ya con las respuestas. En el chat nos dice Eric, para el ejercicio 4, todos los reales excluyendo el menos 3. Muy bien, Eric. ¿Y por qué tenemos que excluir el menos 3? No nos debe dar 0 abajo. Ajá. Siendo para que- fracción no puede haber un 0 abajo. Muy bien, para no hacer la división entre 0. Ok, Si no queda perfecto. indefinido. No está definido. Entonces, eso lo podría, este conjunto lo podemos representar de distintas formas. Todos los reales
menos o excepto el menos 3. También lo podríamos escribir en términos de una unión de conjuntos de menos infinito a menos 3 abierto, unión de menos 3 abierto hasta infinito. O también podemos decirlo como todos los x que pertenecen a los reales, tales que x es diferente de menos 3. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos ahora con el ejercicio número 5, con la función raíz cuadrada de x cuadrada más 4. ¿Qué es lo que obtuvieron en ese caso? Todos los reales. Todos los reales, dice Manuel. No hay limitaciones en este caso. Ok. Manuel dice que no hay restricciones. ¿A qué llegaron en algún otro equipo? Dice Eric, X pueden ser todos los reales. Daniela. Bueno, es que yo soy del equipo de Manuel. Ok. Que todos los números reales pueden ser X. No hay ninguna restricción. Bueno, ¿algún equipo en donde haya obtenido alguna restricción para esta función f de x, para los elementos x? Daniela, ¿por qué crees que puede sustituirse cualquiera de los números reales? Bueno, pues es que llegamos a la conclusión de que de todos los números reales se pueden sacar raíz cuadrada. Pero yo pienso que el 2 podría ser una restricción. Una restricción. Ajá, Yo diría porque, Personalmente Adelante. yo digo que 2. bueno, ok. Y luego Francisco dice, yo digo que todos los reales porque todos los números al cuadrado son positivos, ¿no? ajá, Entonces no habría alguna forma de que nos diera cero o algo así. ok, todos los números reales son positivos y además, porque puedo tener una expresión de este tipo. Raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Y también tengo un número elevado al cuadrado. Y esta parte sería positiva. ¿Pero qué agregarías a esa frase? O sea, el camino va bien, solamente hay que terminar esa frase. Aquí, bueno, Eric agrega, no hay restricciones porque x siempre será positivo al elevarlo al cuadrado. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más agregamos? Alejandra dice, sí, y no importa que la raíz sea irracional. Sí, claro, eso no lo limita. Muy bien. Pero yo de esa frase de todos los números x al elevarlos al cuadrado son positivos, agrego algo más. Ok, son positivos, pero ¿cuál es la diferencia entre esta raíz que tenían ustedes en la función f y esta que acabo de escribir? Que cada uno está acompañado de una cantidad que está agregando, en este caso 4 y en este caso menos 1. Siempre y cuando no se le reste, no se le reste el mismo número. Exactamente, entonces aquí, si bien tenemos una cantidad, x no importa, puede ser positiva o negativa, su cuadrado será siempre positivo, perfecto, pero ahora estamos agregando una cantidad que es positiva y en total nos va a dar un número siempre positivo, a diferencia de esta otra raíz en donde si bien pues sí, cualquier número x elevado al elevar al cuadrado nos da algo positivo, pero aquí cabría la posibilidad de que ese número x al cuadrado no fuese tan grande como 1. Ajá, y entonces al hacer la suma con menos 1 nos diera un número negativo. ¿Ok? Así que por eso es que desde mi punto de vista ahí faltaba nada más completar esa frase para decir la razón ya por la que esta raíz cuadrada, dentro de ella siempre tendrá números positivos. ¿Okay? Número cualquiera
positivo, negativo, al cuadrado nos da un número positivo. Al sumarle 4 unidades, seguirá siendo positivo. Así es que no hay restricción, ¿verdad? Como lo mencionaban. Sí, el dominio de esta función f es todo el conjunto de los números reales. También pueden escribirlo en términos del intervalo de menos infinito a infinito. Eso es algo que pueden hacer ahí. Bien, muy bien. Vamos ahora con el último ejercicio, que es la función g de y. Perdón, aquí otra vez cometí el error. No sé si eso los confundió. Es que tenía las funciones en términos de y. Ay, disculpas. Vamos a considerarla como g de x, ¿ok? G de x. Y por acá en el chat nos dice Ana, x pueden ser todos los reales excepto el 1, ¿ok? Eric dice todos los reales, ajá, también Daniela dice 1 y menos 1 y por acá Eric también, 1 y menos 1. Sí, ¿por qué estamos evitando estos dos valores? ¿Por qué tenemos Para evitar que dé cero la fracción, o sea, Ok. abajo de la fracción. El denominador, para evitar que el denominador se haga 0. Muy bien. Entonces, aquí la sugerencia para encontrar dominios de funciones que están definidas en términos de una fracción, pues podrían ser funciones racionales o no, pero que tengan una fracción. Algunas funciones no tienen un polinomio en el denominador, pero aún así tendríamos que explorar qué valores de x hacen que, o bueno, de la variable como se haya llamado, hacen que el denominador se vuelva a 0. Y para esto es conveniente que se factorice. Es muy conveniente que ustedes factoricen siempre estos denominadores para explorar esos x que hagan 0 el denominador. Por ejemplo, en este caso, ¿qué estructura es esta? X cuadrada menos 1. ¿Qué estructura algebraica? ¿Cómo la llamamos? A ver, les ayudo. Es una diferencia Una diferencia de cuadrados. de cuadrados. Así es, Manuel. ¿Y cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Como X más producto. 1, X menos 1. Bueno, uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Ajá, como producto de binomios conjugados, ¿verdad? Bien. Y cuando igualan a 0 cada uno de estos factores es que obtienen los valores de x que darían 0 en el denominador y por lo tanto los valores que deben de excluir. Entonces el primero pues genera x igual a 1 Menos 1. y el otro x igual a menos 1. Cuando se iguala a 0, al despejar, tenemos estos dos valores. Entonces, estos se deben de evitar en el dominio. Por lo tanto, el dominio de la función g corresponde a todos los valores reales, excepto el 1 y el menos 1. Como unión de conjuntos, ¿cuál sería esa unión de conjuntos? De menos infinito a menos 1. Ajá. No, sí, cerrado. Abierto porque lo estamos excluyendo. Si yo lo coloco Abierto. cerrado es que lo incluyo. ¿Qué más? Y de 1 abierto a infinito. Sí, definitivamente ese intervalo está contemplado de 1 abierto a infinito, pero hay otro que me está faltando aquí todavía. El 0. De menos 1 hasta 1. O sea, de toda la recta numérica, solo estoy quitando al 1 y al menos 1. Ay, se va aquí la tableta esta. Estoy quitando el menos 1 y el 1. Entonces, de menos infinito hasta antes de menos 1, aquí está,
entre entre menos 1 y 1, pero abiertos, eso ya me excluye a los extremos, y de 1 abierto hasta infinito. Entonces son 3 intervalos que debo de considerar. ¿Ok? Muy bien, pues esa es otra forma de representar el dominio de esta función G. Con que ustedes tengan esa idea, ya más adelante van a ir practicando cómo escribir es eso que ustedes ya han concluido con respecto al dominio. O sea, quitar el 1, el menos 1, quitar el menos 3, pero ya en la forma matemática, pues pueden hacerlo a través de estas operaciones entre conjuntos. Bien, ¿alguna pregunta en este tema, en estos ejercicios? No, profesora. ¿No? En esta segunda parte de la clase hablaremos sobre otro concepto relacionado a funciones que son los ceros de una función. Y nos interesa explorar este concepto para dar una interpretación a la solución de ecuaciones que trabajamos ya en semanas atrás, que vamos a dar esa interpretación y hablaremos también de su relación con la gráfica de una función. Por eso es que pues es importante. Hay muchos conceptos alrededor de funciones, función inversa, gráficas, transformaciones, bueno, y algunos otros relacionados ya específicamente a tipos de funciones, por ejemplo, las funciones definidas en partes, etcétera. Pero eso lo van a abordar más adelante en otros cursos y por ahora la parte de funciones que me interesa es específicamente ceros de una función, porque eso nos va a ayudar a entender mejor el significado de esas soluciones de las ecuaciones que trabajamos antes. Primero, vayamos a la definición de ceros de una función y comencemos con el nombre de la función. Vamos a llamarle f a una función. Ya no especifico que es una función real de variable real. Siempre en este contexto, pues vamos a entender que se trata de una función de ese tipo. Entonces, f es una función y para aquellos valores x0 que pertenezcan al dominio de la función f, vean que estoy usando aquí la notación de este símbolo de pertenencia y el conjunto, este conjunto D, que significa dominio, con el subíndice que está denotado por el nombre de la función, tales que, o sea, si hay elementos x0 en el dominio, tales que al evaluar la función f en ese valor o en esos valores x0, el resultado sea 0, y si es que existen, llamaremos a x0 el cero de la función o los ceros de la función, si es que hay más. ¿Okay? Entonces, estos valores se conocen como los ceros de la función. ¿Okay? No necesariamente x0 puede ser 0, podría ser un 0 de la función, pero lo importante es que al evaluar ese valor de x en la función, el resultado será el número 0, ¿okay? El 0 en f de x. Veamos qué ocurre ya de manera gráfica con los ceros de las funciones. Vean aquí distintos ejemplos de gráficas de funciones. Por ejemplo, para la primera función, y igual a f de x, aquí tenemos la representación gráfica. ¿Y cuál es aquel punto en donde ocurre el cero de la función? Bueno, entonces el cero de la función es un valor de x, 1 o más, bueno, en este caso solo hay 1, tal que su imagen será el número 0 en el eje Y. ¿Okay? Entonces, este x0 tiene como imagen 0 en Y. ¿Okay? Se caracteriza porque es justamente el punto, bueno, este es el punto x0, este es el punto x0, 0. Se caracteriza porque en la gráfica interseca al eje X justamente en ese punto. ¿Okay? X0, 0. Veamos la siguiente
función. ¿Cuáles serían los ceros de esta función? Podríamos marcarlos aquí. Por ejemplo, aquí hay 1. Lo voy a llamar x0, 1. Por acá hay otro. x0 subíndice 2. Y aquí hay otro más. x0, 3. Ajá. Esta función h de x tiene 3 ceros. Al evaluar cada uno de estos valores de x en la función, el resultado es 0. Y en la gráfica vemos cómo es que son los puntos en donde la gráfica interseca con el eje X. Esta función w de x también tiene distintos valores. Ya no los voy a numerar, solamente iré marcando aquellos puntos en donde la gráfica interseca con el eje X y los valores X de estos puntos son justamente los ceros de la función. Ahí están los ceros de la función. Todas las coordenadas Y de estos puntos serán 0. Y la coordenada X es a lo que se le llama el cero de la función. Vean, aquí hay otros. Esta función g de x tiene, por acá tocan un punto. Aquí este es el punto x 0,0 y aquí hay otro más. ¿Okay? Son ceros de esta función y igual a g de x. Okay, ahí está. Bueno. Entonces, así es como podríamos localizarlos en la gráfica de una función. ¿Cómo los obtenemos de forma analítica? Para obtener los ceros de una función, debemos de igualar a 0 la función y resolver la ecuación que resulte. ¿De acuerdo? Por ejemplo, bueno, en este caso nos piden encontrar los ceros de las funciones y realizar la gráfica. f1 de x es x menos 3. El nombre de la función es f1. Y la función es x menos 3. En este caso, lo que tenemos que hacer es igualar a la función f1, igualarla a 0. ¿Okay? Esto produce entonces algo que ya habíamos estudiado antes, que es una ecuación. Esta es una ecuación de primer grado. ¿Cómo la resolvemos? ¿Se acuerdan cómo la resolvemos? Sí. ¿Okay? Tenemos que hacer uso de las propiedades de la ecuación. En este caso, puedo sumar exactamente 3 unidades. Y recuerden que es como una balanza que está en equilibrio. Yo le agrego la misma cantidad en ambos lados y la balanza se mantiene en equilibrio. Entonces aquí está x es igual a 3. Esto me dice que el cero de la función, vamos a poner aquí, el cero de la función f1 es x igual a 3. Entonces, en este caso, la ecuación que se construyó es la forma de encontrar estos ceros, ¿verdad? Pero el punto de partida pues es la propia f1. Entonces es el cero de la función f1. Aquí usaré la herramienta de la plataforma para graficar. Más adelante veremos algunas transformaciones de las funciones y eso, bueno, eso nos permitirá entender cómo la gráfica se puede construir, de la gráfica de una función se puede construir a partir de
de transformaciones de otras funciones. ¿Ok? Lo vamos a hacer sobre todo para las funciones trigonométricas y veremos que es mucho más sencillo de esta forma. Vean que aquí en la gráfica se aprecia justamente ese valor X igual a 3. Aquí lo tendríamos, aunque en este caso va de 2 en 2. Ahí está muy grueso ese lápiz. Aquí tendríamos al número 3. Ajá. Este es el punto por donde interseca la gráfica, interseca al eje X. ¿Okay? Este es el eje X. Y el eje Y. Entonces ahí podemos ver este X igual a 3 reflejado. ¿Okay? Bien, vamos con la siguiente función f2 de X. Es la función 1 entre X menos 2. Esta es una función que está conformada como una fracción algebraica. El numerador es la constante 1 y el denominador es X menos 2. Para esta función, ¿habrá algún valor X para el cual f2 se haga 0? Más 2. Menos 2. Ok. Su compañero dice menos 2. ¿Los demás qué opinan? Francisco Méndez dice más 2. Ok. Yo digo que no hay, para que quede el cero exacto, no. Porque si ponemos un 2 abajo quedaría indefinido. Como tal. Sí, definitivamente, Manuel. Esta es una función que en apariencia es muy sencilla, pero lo que he visto es que cuando comenzamos a trabajar dominio, a veces todo lo quieren hacer en función de esos números que de hecho hay que excluir. El dominio de esta función no incluye el número 2, por lo tanto el 2 no podría ser sustituido, porque el 2 en efecto da 0 en el denominador. Pues, como dice su compañero, no podría dar 0 exactamente la función, ¿verdad? En una fracción, por ejemplo, a sobre b, llamémosle a sobre b, para que a sobre b sea igual a 0, considerando por supuesto que b es diferente de 0, ¿qué debe ocurrir para que en esta fracción se obtenga el valor 0? Pues la única manera de que esta fracción sea 0 es que a sea igual a 0. Si a vale 0, siendo b, por supuesto, diferente del 0, entonces esta fracción puede dar 0. Fíjense que entonces vamos a ir explorando, dependiendo de cómo sea la forma de la función. Al igualarla a 0, por ejemplo, en un polinomio, pues siempre buscaríamos igualar a 0. Pero en una fracción algebraica como esta, para que dé 0, solamente basta con explorar el numerador. Lo igualamos a 0. Y si hay algún número real para el cual el numerador se haga 0, entonces podríamos decir que es un 0 de la función. Y en este caso, como el numerador es el número 1, es constante, nunca va a ser 0, no hay ningún otro número real que nos dé 0, porque el numerador siempre va a ser constante, siempre va a ser el 1. Entonces nunca podría ser 0. ¿Okay? Entonces la función f2, la función f2 no tiene ceros. No todas las funciones tienen ceros. Y bueno, vamos a hacer la gráfica. Si observan aquí en la gráfica, la función en 2 pues no está definida.
no hay ningún punto 2, algo, ¿verdad? La función crece o decrece sin ningún límite. Y la gráfica nunca toca al eje X. Recordemos que, por ejemplo, para estas funciones, veíamos en qué puntos la gráfica interseca el eje X y pues ahí estaban los ceros. En este caso, la función se acerca mucho a cero, o sea, la altura de los puntos son cada vez más cercanos a cero si vamos a X a infinito, a menos infinito, pero nunca lo toca. Muy bien. Vamos a explorar las siguientes funciones. La siguiente es x cuadrada más 5x menos 2. Así que los ceros de la función f3 los vamos a explorar haciendo la igualación a 0 de f3. F de x, f3 de x es igual a 0, pues eso implica que x cuadrada más 5x menos 2 es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de ecuación es la que tenemos ahora? ¿Y cómo se puede resolver? De segundo grado puede ser por fórmula general. Puede ser por fórmula general. ¿De qué otra forma podríamos resolverla? En algunos casos es posible, no en todos. Algunos casos se pueden resolver por factorización, ¿verdad? También. Bueno, vamos a explorar, como nos dice Manuel, la fórmula general. A vale 1, B vale 5 y C vale menos 2. Entonces comencemos con menos B, que es menos 5, más menos raíz cuadrada de B elevada al cuadrado, menos 4 por A, que es 1, por C, que es menos 2. Entre 2 por A. Está. Permítanme, voy a reescribir esta parte. Ahí está. Ahora simplificaremos. Esto es menos 5 más menos. Y dentro de la raíz cuadrada, ahora tenemos la suma de 25 con 8, 8 positivo. Y eso nos da 33, ¿verdad? Ahí está. No es un número entero, así que dejaremos los dos valores de x de forma exacta, pues será un número ahí irracional. Lo dejaré como menos 5 más raíz de 33 sobre 2. Y x2 es menos 5 menos raíz de 33 sobre 2, ¿ok? Estos son los ceros de f3 de x. Y solamente como para tener una idea de por dónde andan estos valores en la recta numérica, vamos a hacer una aproximación. Por eso es únicamente para saber por dónde andarán en la gráfica.
Esto es aproximadamente 0.37. Y este otro X es aproximadamente menos 5.37. Estos son los ceros de la función. Pero claro, hay que escribirlos de forma exacta. Ahora graficaremos F3. Entonces, X cuadrada más 5X menos 2. Yo creo que no necesito toda la parte de abajo. Voy a truncarla para que se vean los valores de X, que son las raíces. Entonces, vean por aquí está menos 0.3. No, 0.3, perdón. Este es 0.337 y el otro es menos 5.37. Por acá está. Estos son los dos ceros que encontramos ya al resolver la ecuación. Bien. Vayamos con la siguiente función. Esta es F4. Esta es otra vez una función que está definida en términos de esta fracción. X cuadrada menos 9 entre X más 5. Entonces, ¿en dónde vamos a explorar los ceros de la función? En la parte de arriba, Así es. factorizamos la parte de arriba. Sería Ujú. más 3. Sí, es una diferencia de cuadrados. Muy bien. La parte de arriba. Entonces, para que la función F4 se haga 0, el numerador de esta fracción debe hacerse 0. Y como dices, compañero, podríamos hacer la factorización. ¿Cuál es, Manuel? X más 3, X menos 3, ¿Cuál? X más 3 Ujú. y X menos 3. Es una diferencia de cuadrados. Muy bien, X más 3 y X menos 3. Es un producto de binomios conjugados. Ahora, igualando cada factor a 0, obtenemos los dos valores que son solución, ¿verdad? Que son menos 3 y 3. Hay algo que cabe aclarar. Sí hay que fijarse, por supuesto, en hacer 0 el numerador para este tipo de funciones, pero una vez que esos valores se obtengan, es importante que esos X pertenezcan al dominio de la función. Aunque el numerador se haga 0, pero si alguno de ellos o todos no pertenecen al dominio de la función, entonces habría que quitarlos. Ajá. Eso es algo que es importante aclarar. Entonces, estos valores de X son los ceros de F4 de X. Son aquellos que al sustituirlos nos dan como resultado 0. Vamos ahora a hacer la gráfica de esta función que es, no sé si alguien pudiera ayudarme, esto es X cuadrada, perdón, esto es F4 de X, es que acá pierdo la vista de la función, es X cuadrada menos 9 entre
¿Me pueden auxiliar con el denominador? Que aquí no la veo. ¿Es x más 4? 5. Más 5. Gracias. Bueno, entonces acá nos vamos a enfocar. Esta porción. Ahí está. Ahí está. Entonces aquí pueden ver los valores de x. Quedan 0. Entonces este es menos 3 y 3. Y aquí está la intersección con el eje X. ¿Okay? Este es el eje X y el eje Y. Ahí están los valores. Muy bien. Pues vayamos con la siguiente función, f5 de X. De igual forma, podemos explorar la Fórmula general, así es. Entonces, X, lo primero lo voy a igualar a 0, X cuadrada, más 3X. Siempre hay que escribir primero la ecuación. No se vayan directamente a resolverla si no tienen ecuación. Hay que escribirla primero. Y ya aquí, pues puedo proponer. Entonces, la solución, X es igual a menos B, menos 3, más menos raíz cuadrada de B elevado al cuadrado, que es 9, menos 4, por lo que vale A, por lo que vale C, entre 2 por A. ¿Qué va a pasar con esta función? Bueno, ¿qué va a pasar con esta raíz cuadrada? Es raíz cuadrada negativa. De un número negativo, ¿verdad? Eso significa que el resultado no es un número real. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos ecuaciones cuadráticas, también dimos el concepto de discriminante? En términos de discriminante, ¿cómo es esta ecuación? Entonces, el discriminante de la ecuación es, lo voy a llamar D, y es menor a 0. ¿Eso qué significa? ¿Se acuerdan qué ocurre cuando el discriminante es negativo? ¿Qué ocurre con la ecuación cuando el discriminante es negativo? La ecuación no tiene soluciones reales. O sea, el resultado no es un número real. ¿Okay? ¿Y qué significa esto en términos de la función f5? Como indeterminación. Bueno, no, la función f de hecho se puede evaluar siempre en cualquier número real. A ver, vamos otra vez a retomar. Estamos investigando los números x para los cuales la función f5 se vuelve 0. Para ello se propone la ecuación, pero ocurre que la ecuación no tiene soluciones reales. Entonces, en términos de la función, eso implica que nunca se puede hacer 0. Ajá. No hay ningún valor de x real para que esta expresión, ay, por cierto, aquí puse, perdón, me equivoqué de valor. Igual el resultado es el mismo, pero está mal el resultado es el mismo en términos de la conclusión, pero puse 11 en vez de 10. Entonces, nunca será posible que esta cantidad sea 0. Eso significa que nunca será posible que f5 sea 0. Es decir, la función f5 no tiene ceros.
Nunca interseca al eje de las X. No tiene. Voy a poner otra frase. La gráfica de F5 de X, bueno, lo voy a poner así. Nunca interseca al eje X. ¿Okay? Entonces, pues estos dos enunciados son equivalentes. F5 no tiene ceros, lo que significa es que su gráfica nunca va a cruzar el eje de las X. Veamos cómo es la gráfica de la función F5. Esto es X cuadrada más 3X más 10. Y aquí tenemos la representación de la gráfica. Vean, aquí está el eje X. Lo voy a marcar un poquito más para que se logre identificar. Este es el eje X. Y este es el eje Y. Y la gráfica no cruza al eje de las X. Es una parábola. De hecho, pues se extiende, digamos, hacia arriba, pero ya no va, no regresa, digamos, para hacer una intersección con el eje X. Entonces, esto es X y Y. Vemos que no hay ningún punto de la gráfica que pase por el eje X. ¿Okay? Muy bien, y veamos la siguiente función, f6 de x igual a raíz cuadrada de 3x menos 2. ¿Qué vamos a buscar en este caso para los ceros de la función? Bueno, vamos a investigar en dónde esta función f6 se hace 0. Es decir, toda la raíz cuadrada de 3x menos 2 debe ser igual a 0. Para que eso ocurra, pues es suficiente con que el argumento de la raíz cuadrada sea 0. Es el único valor cuya raíz cuadrada vale 0. Así es que todo completo, 3x menos 2, debe de dar 0. Esta es ahora una ecuación de las que ya pues hemos aprendido a resolver. Sumamos 2 unidades y vamos por aquí pues encontrando ya la simplificación. Entonces esto es, puedo sumar 2 unidades, recuerden es una balanza, la mantengo en equilibrio, sumo la misma cantidad en ambos lados, obteniendo 3x del lado izquierdo y 2 en el lado derecho. Después podríamos aplicar también otra operación, la multiplicación con 1/3 a cada lado de la ecuación. Y eso sigue manteniendo la balanza en equilibrio, es decir, la ecuación equivalente, y nos da como resultado x igual a 2/3. Este número es el 0, es el único valor que hace que la función f6 se vuelva 0. Entonces es el 0 de f6 de x. Bien, ahí está. Veamos cómo es la gráfica de esta función. F6 de x. No sé cómo se escribe en este editor. Ahí está. La raíz cuadrada de 3x menos 2. Ahí está. Okay. Bueno, ahí tenemos la gráfica, bueno, una porción de la gráfica de esta función y vemos cómo este valor de 2/3 es justamente aquí el punto de intersección. Este corresponde a 2/3. ¿Okay? Ahí lo pueden ver.
Ahí está. Ok. Y no hay ningún otro más que haga que la función f se vuelva a 0, ¿verdad? Es el único que interseca al eje x. Aquí vamos a colocar x y y. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Solamente para redondear esta parte de la interpretación de la solución de una ecuación, veamos estos dos casos. Hace algunas semanas estuvimos trabajando sobre la solución básicamente de dos tipos de ecuaciones. Por un lado, las ecuaciones lineales de la forma ax más b igual a 0. La primera parte pues es una forma lineal en x, y las ecuaciones cuadráticas que ya aprendimos a resolver, ya sea por factorización, por fórmula general o al completar un binomio al cuadrado, etc. Entonces, estas ecuaciones o la solución de estas ecuaciones se pueden interpretar a partir de una función. Vamos primero con el caso lineal. Resolver ax más b igual a 0 significa encontrar los ceros de una función. ¿De cuál función? De la función f de x igual a ax más b. ¿Okay? En términos de la gráfica, resolver esa ecuación significa encontrar aquel valor o aquellos valores, si hubiera más, de x de tal forma que la gráfica interseque en ese valor de x al eje horizontal, ¿ok? Al eje x. Lo mismo para el caso de la ecuación cuadrática. Resolver la ecuación ax cuadrada más bx más c igual a 0 significa encontrar los ceros de una función, que es la función f de x igual a ax cuadrada más bx más c. Ese es el significado. Y en términos de la gráfica, pues significa encontrar aquellos valores de x por los que esta gráfica interseca al eje x. Aquí vemos que hay dos, un x1 y un x2. ¿Okay? Entonces, para las cuadráticas podría ocurrir que hubiese dos valores de x diferentes, dos valores de x iguales o ningún valor de x, como lo vimos por ahí en algún ejemplo. ¿Okay? Puede ocurrir que no haya ningún valor de x para que la función se haga 0, es decir, que no haya solución a esa ecuación. Y yo quisiera que aquí ustedes me ayudaran con la interpretación de cada una de estas soluciones. Entonces la instrucción dice, escribe un enunciado en donde interprete la solución de cada ecuación mostrada. No tienen que resolver la ecuación, simplemente escribir un enunciado para completar esa interpretación. Dice lo siguiente: resolver la ecuación 4x más 5 igual a 0 significa, y ustedes deben de escribir un enunciado. Bien, pues ya tenemos aquí las tres primeras. Ahora vamos con la última. ¿Quién me quiere ayudar con la última? Resolver la ecuación 10x igual a 5 significa encontrar los ceros de la función. ¿Cuál función? F de x igual a 10x menos 5. F de x igual a 10x menos 5. Muy bien. Esa es la función que al igualarla a 0, pues es justo la ecuación que nos da aquí al inicio. Muy bien, pues esta es la interpretación de la solución de algunas ecuaciones en términos de los ceros de una función. Ya lo veíamos también que se puede interpretar a partir de la misma función, pero en términos de la gráfica. Resolver la ecuación 4x más 5 igual a 0 significa encontrar los puntos de la función f de x igual a 4x más 5 que intersecan con el eje de las x, y así para cada una. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? De hecho, esta es la parte final de álgebra y geometría. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? Ok.